Crítica del arte es la mayor retrospectiva de Antoni Tàpies realizada hasta la fecha. Toma su título de la primera compilación de sus escritos, publicados en 1970. El conjunto de obras aquí reunido da cuenta del trabajo infatigable del artista catalán, que experimentó con las propiedades expresivas de la materia y del lenguaje sin dejar de reflexionar en ningún momento de su dilatada trayectoria sobre la pintura y la representación. En este empeño, el artista, obsesionado con determinados temas y objetos, pasa de concebir la pintura como un medio neutro e ilusionista a materializarla en una superficie opaca, un auténtico muro en el que el material y la forma, el lenguaje y la idea parecen indistinguibles sin por ello anular sus diferencias. La historiografía ha asociado la obra de Tàpies a la abstracción y al informalismo de posguerra, en atención a sus rasgos expresionistas. Sin embargo, el empleo inconfundible de la materia para crear formas y objetos distingue a Tàpies de unas corrientes que normalizaron la pincelada espontánea y gestual, como señas de identidad. Por otro lado, Tàpies se consideraba un pintor realista más que abstracto. Su realismo no era ni descriptivo ni totalizante. Al artista le interesaba conformar un sentimiento de realidad, no anclado en el detalle de las cosas. El material era susceptible de adquirir formas de objetos o de partes del cuerpo no siempre reconocibles. La condición precaria de los propios materiales y su existencia en trance de formación o deformación abría el proceso al lenguaje, sin limitarlo a la representación ni agotarlo en el ejercicio de recepción por parte del espectador. Becado por el Instituto Francés de Barcelona, Tàpies reside una temporada en París, entre 1950 y 1951. Durante esta estancia conoce a Picasso y entra en contacto con las vanguardias internacionales, interesándose por el marxismo. La serie Historia Natural, realizada en la capital francesa, está formada por una treintena de dibujos y es una réplica al portfolio de frottage que Max Ernst realizó en 1926 con el mismo título. En comparación con otros trabajos anteriores, estos 30 dibujos realizados a tinta china sobre historia natural tienen un carácter político y literario de mayor alcance. Por una parte, esta serie trata de dar respuesta al deseo de entender el mundo y de reflexionar sobre la condición humana. Por otra, el artista trata de exteriorizar tanto sus problemas personales como los que le preocupan socialmente. El vocabulario de historia natural se encuentra aún en formación y persisten en él los ecos mágico-oníricos de Dau al-Set. Esta etapa marca el final de la figuración en el trabajo de Tàpies, encaminándolo hacia una expresión matérica que trascendería su aparente vinculación con la abstracción. Tàpies comentó que entonces encontraba insuficiente, a pesar de que me había gustado mucho, la explicación puramente biológica mágica que Ernst nos daba de la naturaleza. A mi manera quise que en aquel proceso resaltase también el desarrollo dialéctico de la sociedad, desde el caos original hasta la culminación de la lucha de clases y el enfrentamiento y la Guerra Fría entre el bloque occidental y el socialista, la introspección, el rigor estructural, la vulnerabilidad de lo efímero y la escritura forman parte de la concienzuda exploración de las propiedades del material, que resultaron en un uso sobrio de su paleta, afín a las gradaciones de la tierra, la miel, la cal y la madera. Los inicios de Tàpies están marcados por la herencia de las vanguardias históricas y su vinculación con el grupo artístico Dau al-Set. Los primeros años de la década de 1950 marcan el paso hacia una prolongada experimentación con la materia que hace despegar la carrera del artista en el ámbito internacional. Durante los años 60, Tàpies lleva a cabo una serie de tentativas objetuales, al tiempo que en su trabajo se hace más explícito su compromiso político antifranquista.
Tremendamente prolífica, la producción de Tapies tiene algo de compendio en permanente construcción. El artista, en lugar de concebir sus obras de forma aislada, las relacionaba con otras anteriores y posteriores, conformando una suerte de haldas de formas, gestos e imágenes en mutación, que resulta crucial en su práctica. Su propio estudio era como un teatro, una gran composición en la que todo estaba concatenado. La conformación de entornos de la que hablaba el propio artista ha servido de inspiración para la selección y montaje de esta retrospectiva, que reúne obras que no se habían visto juntas desde hace bastante tiempo. Con apenas 19 años, Tapies sufrió una grave enfermedad pulmonar que le mantuvo convaleciente durante 1942 y 1943. Este reposo forzado le permitió dedicar tiempo a la copia de dibujos y pinturas de artistas como Van Gogh y Picasso, así como a sus lecturas sobre la historia de la filosofía, la estética del romanticismo y de autores de cabecera como Jean-Paul Sartre, Henri Lefebvre, Thomas Mann y Marcel Proust. Los autorretratos realizados por Tapies a inicios de su carrera rehuyen el dibujo académico y evidencian la influencia de referentes como Matisse o el mencionado Picasso. El retrato de uno mismo ofrece a los artistas la posibilidad de ejercitar el estudio de la anatomía con el modelo que se tiene más a mano, aunque en el Tapies de estos momentos, estos dibujos son también un indicio del carácter introspectivo que caracterizará a su obra a partir de entonces. En estas pinturas tempranas se perfilan asimismo algunas de las temáticas y materiales que vertebrarán en adelante el lenguaje plástico de Tapies, los motivos y técnicas, símbolos y caligrafías autorreferenciales, perforaciones e incisiones, el paisaje, la ambigüedad del cuerpo y la sexualidad, evidencian su interés por los objetos culturales procedentes de África y otros contextos, así como por la estética asociada a la infancia y a las personas con problemas de salud mental. Se sabe que las fotografías de grafitis tomadas por Brassai le causaron un gran impacto y que artistas como Joan Miró, Max Ernst o Paul Klee tuvieron una influencia notable en esta primera etapa. El interés de Tapies por la filosofía oriental le llevó a entender su trabajo como un acto de percepción del mundo, en el que la materia se vuelve inseparable de la imagen representada. Tapies fue uno de los miembros fundadores del grupo catalán de vanguardia Dau Alced. Fundado en 1948, toma su nombre de la revista homónima, jugando un papel importante en la renovación artística de la España de posguerra, junto con otros grupos. Durante algo más de 3 años, la pintura de Tapies experimenta un giro iconográfico que acentúa las cualidades fantásticas y líricas de reminiscencias mágicas. El empleo de elementos geométricos y el estudio del color acrecientan pronto en el artista un interés por la materia, que se hace visible en enigmáticas telas de intensa textura, donde expande las posibilidades expresivas a espacios cada vez más sugerentes y dinámicos. El acercamiento de Tapies a las vanguardias durante su estancia parisina supone un punto de inflexión en la maduración de sus horizontes artísticos y abre su trabajo a otros lenguajes. A partir de 1953, su obra va liberando de la figuración anterior y se hace más matérica. Deja atrás la iconografía surrealista y el espacio ilusionista de los años previos, en un giro que le permite subvertir la concepción tradicional de la superficie pictórica, incorporando texturas densas similares a las de una pared o tapia, a las que aplica incisiones, marcas, huellas, perforaciones, etc. La impronta del rastro material provocado por el paso del tiempo visible en la realidad de todo tipo de paramentos confiere a estas pinturas un aspecto casi geológico de muro, que tiene como denominador común la degradación, el deterioro, el garabato, la huella, las incisiones y las marcas. En este nuevo lenguaje predominan las gamas ocres, grises y marrones, a las que el artista saca partido para recrear una realidad en la que el objeto es inseparable de su propia materia en constante cambio.
Esta materia no está regida por una idea exterior, sino por la expresión matérica de la idea misma. La monocromía caracteriza varias de las obras de este periodo, compensándose la ausencia de color con sutiles contrastes tonales y texturas que enriquecen el campo pictórico. En ocasiones, las superficies evidencian tensiones que se resuelven en un equilibrio característicamente sobrio y hermético que provoca cierto misterio. En 1966, Tapies lleva a cabo la serie de 56 dibujos Teresa, una suerte de memoria personal y glosario estético de elementos recurrentes a lo largo de su trayectoria. La destinataria de esta obra, de estos mensajes, no es otra que Teresa Barba, la esposa del artista, a quien Tapies conoció a finales de los 40 y quien fue su compañera de vida. La serie abunda en referencias al ámbito doméstico y familiar, la intimidad y el erotismo compartido, aunque el hermetismo propio de cada pareja sea infranqueable. El papel y el cartón aún no han recibido la atención que merecen en el conjunto de la producción de Tapies, en la cual todas las obras son igualmente importantes. Todo es significativo, nada es mezquino, reza el título de uno de sus escritos. El empleo de estos materiales se remonta a su primera etapa y continuará incluso en momentos en los que Tapies se encontraba más centrado en la pintura. Según el propio artista, su pintura deriva en buena medida del trabajo en papel y cartón. A través del dibujo y el grafaje o frotaje, advierte que puede emprender una pintura exenta de pincelada, una pintura que se escribe e inscribe en el soporte. Tapies también hacía uso del papel y del cartón para experimentar con la materia y probar nuevos efectos, además de para abordar temáticas más íntimas y privadas, como es el caso de la serie Teresa. Así, la rotura deliberada de ciertas partes, el arrugamiento del soporte o las incisiones son testados metodológicamente, inspirando reflexiones teóricas que tienen que ver con la crisis del concepto de materia. A lo largo de la década de 1960, Tapies continúa estando muy presente en el panorama artístico internacional, con exposiciones retrospectivas en instituciones como la Kunsthaus de Zúrich o el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres. En estos momentos, la producción de pinturas matéricas da una vuelta de tuerca, que consiste en la incorporación de elementos de la realidad exterior, que confieren un marcado carácter objetual a las obras de este periodo. Este avance sigue la estela de Marcel Duchamp, a quien Tapies conoció personalmente, al tiempo que responde a sus preocupaciones de entonces por ampliar la noción de realismo. La acción de usar objetos reconocibles, a menudo banales, entraña una aproximación a lo real y concreto, que denota un paso más allá en términos de la representación. Algunas obras, por ejemplo Huevera y Periódico, incluyen objetos intercambiados con artistas, como Joan Brossa, con quien años antes había coincidido en Dau al Set. Otras incluyen referencias políticas como En pila de platos, en alusión a la importancia de lo colectivo a la hora de generar cambios sociales. Tapies sentía una atracción por los objetos desvencijados y fuera de uso, en los que la memoria pervive. Su mirada no era nada nostálgica, teniendo más que ver con la apertura a futuros ignotos. Los objetos de Tapies se articulan entre sí con lo demás y con el lugar en el que se sitúan, generando múltiples correspondencias, cuestionando y redefiniendo su marco de referencia en cada coyuntura o contexto. En 1966, Tapies es arrestado tras participar en una reunión clandestina de estudiantes e intelectuales que tuvo lugar en el convento de los capuchinos de Sarriá, Barcelona, que había sido convocada para debatir sobre la creación del primer sindicato universitario democrático. En 1970, el artista acude a una asamblea clandestina que se celebra en el monasterio de Montserrat para protestar por el denominado Proceso de Burgos, mediante el cual un tribunal militar juzgaba a los opositores del régimen del general Franco.
Estos serán solo algunos de los acontecimientos que evidencian el compromiso político del artista en un momento álgido del proceso de movilización contra la dictadura. Según el propio artista, la situación social y política de mi país ha tenido siempre una repercusión en mi obra. Creo que eso tiene que ver con el hecho de que la concepción del arte por el arte no me resulta válida. Siempre he mantenido ante el arte una actitud utilitaria. Los acontecimientos políticos entran a formar parte del catálogo de referencias del artista, mediante sugerencias en títulos más o menos explícitos y en las propias obras, como en los casos de A la memoria de Salvador Puig Antich, en recuerdo del joven anarquista ejecutado en 1974 en referencia de Cataluña del 7 de noviembre de 1971, primera plataforma de oposición democrática a la dictadura del general Franco, que obtendría un apoyo popular masivo. El compromiso político de Tapies frente al franquismo se va haciendo más explícito conforme su reputación se va consolidando en el panorama internacional. En 1959, el artista hace pública su negativa a participar en exposiciones organizadas por el régimen. Este posicionamiento le llevará en 1962 a emprender acciones legales en defensa de su derecho como artista, a decidir sobre la difusión de su propia obra. La sentencia de este juicio celebrado en Londres fue favorable a su causa y tuvo una gran repercusión como gesto político. El trabajo de Antoni Tapies se va impregnando de cierto sentimiento de melancolía en las 2 últimas décadas de su vida. El artista sigue gozando de gran reconocimiento, pero el abatimiento y las continuas referencias en su obra a la muerte, la enfermedad y el dolor son predominantes. Su avanzada edad es una toma de conciencia de la proximidad de la muerte. Tapies intenta no obviar este sufrimiento, para encontrar formas de convivir con la certeza del paso del tiempo, no para victimizarse o abandonarse. Además, acontecimientos como la caída del muro de Berlín y la descomposición de la Unión Soviética hacen mella en un ánimo tocado por el fin de las utopías. A pesar del dolor y la pérdida, el artista no cejó de insistir en ningún momento en la importancia del arte como herramienta de denuncia al servicio de la sociedad y en el compromiso del artista en hacerla valer. La interconexión entre dibujo, collage y pintura evidencia que el artista utilizaba los distintos medios de forma totalmente desinhibida, contradiciendo su tradicional encasillamiento. Los dibujos eran concebidos como series más o menos abiertas. Esto es clave para entender que su obra no responde a un desarrollo formal, sino que se articula en torno a la repetición y el fragmento. La cuestión del cuerpo humano cobra una importancia creciente en la obra de estos momentos, haciéndose patente en la representación explícita de determinadas partes de este. El simbolismo, pisada sobre fondo blanco, remite a la propia forma de pintar del artista, quien daba vueltas alrededor del lienzo colocado en el suelo para trabajar en él. En materia en forma de pie o materia en forma de axila, Tapies explora la ambigüedad visual, formando o deformando lo representado, sin que por ello la materia deje de adquirir la forma de aquello a lo que se la asocia. Las pinturas de Tapies no representan nada porque no existe la separación entre sujeto y objeto. Lo importante de ellas es su devenir, no el aspecto final. Las obras de estos años de madurez mantienen la incómoda indeterminación entre la figuración y su disolución, que atraviesa toda la carrera de Tapies. Estas obras evocan el borrado y el olvido, recuerdos y experiencias que forman parte de la memoria de sus propios gestos insistentes hasta el final.